Hemos llegado al final del tiempo pascual. Hemos celebrado durante 50 días la resurrección del Señor Jesús, la ascensión del Señor el domingo pasado, y estamos culminando con esta fiesta solemne, domingo de Pentecostés. Pentecostés al inicio era una fiesta agraria. Luego los judíos recordaban en esta fecha también la promulgación de la ley en el Sinaí. Jesucristo la convirtió en una fiesta para todos y cada uno de nosotros, cuando nos envió el Espíritu Santo de parte de su Padre desde el cielo. Hoy la liturgia de la palabra nos pone en el contexto de ese Espíritu Santo que desciende sobre la primera comunidad cristiana, donde están reunidos los apóstoles, discípulos, y en el centro de toda esta comunidad está María, la Madre de Dios, que preside el cenáculo de oración en el que se encontraban los discípulos y los apóstoles. El Evangelio nos va a presentar también a Jesús exhalando su espíritu sobre los apóstoles, dándoles ese soplo que todo lo renueva, que todo lo crea. Por eso yo me quiero detener hoy en la liturgia de este día de Pentecostés. Me quisiera detener en 4 aspectos que voy a mencionar. Primero, el soplo creador. Hemos escuchado en el Evangelio de Juan que Jesús exhala su aliento, su espíritu sobre los apóstoles. Y ese soplo va a hacer posible que llegue a cada uno de ellos, al corazón de ellos y por ende también al corazón de nosotros, la paz, que todo lo renueva, que todo lo recrea y que solo es posible conseguirla con el Espíritu de Cristo resucitado. Pero también ese soplo todo lo reconcilia, y por eso Jesús les da ese poder de poder perdonar los pecados. Y por lo tanto, también ese soplo creador, ese espíritu de reconciliación, ese espíritu de perdón, ese espíritu que va a conseguir también la unidad. Segundo aspecto a reflexionar: el viento impetuoso. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que se dio en el cenáculo de oración un ruido, un viento recio, impetuoso, que estremece toda la casa. El Espíritu Santo también está simbolizado por un viento. Pero este viento fuerte va a reconstruir la casa que estaba derrumbada por el pecado de los primeros padres. La casa que estaba destruida, este viento huracanado la vuelve a construir, la vuelve a renovar, reconstruye todo lo que el pecado original había destruido. Hace posible que nuevamente la casa de nuestros corazones y de nuestra vida se llene totalmente de ese espíritu que todo lo renueva, que todo lo recrea, que todo lo hace de nuevo y lo hace muy bien. Tercer aspecto a reflexionar: las lenguas de fuego sobre los discípulos, sobre los que estaban reunidos en el cenáculo de oración. Recuerden ustedes la zarza ardiente del pasaje del Antiguo Testamento en el Éxodo, donde
el Espíritu de Dios le habla a Moisés. Aquí también las lenguas de fuego están representando el Espíritu de Dios. Es fuego que calienta los corazones. Es fuego que hace arder los corazones. Quienes lo reciben se llenan totalmente del amor de Dios y son capaces de dar amor a los demás. Que el Espíritu Santo inflame nuestros corazones de amor, de alegría, de ternura, de compasión, para ser capaces de dárselos a los demás. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles de crisis, de pandemia, tenemos que llenarnos de ese espíritu que todo lo renueva, de ese espíritu que todo lo abraza, de ese espíritu que debe quemar nuestros corazones para que llenos del amor de Dios seamos capaces de salir al encuentro de aquellos que nos necesiten para prodigarles también nosotros cariño, ternura, comprensión y amor. Que estemos dispuestos a servirlos por amor. Cuarto y último punto a meditar. A pesar de que hablaban en lenguas distintas, todos los entendían y se quedaban admirados. Porque si al inicio, en el libro del Génesis se habla de aquella torre de Babel que los hombres quisieron construir para alcanzar a Dios, que representa el corazón soberbio del hombre, la autosuficiencia del ser humano, por querer hacer una vida sin Dios, por querer ponerse por encima de Dios. Y se va a dar cuenta el ser humano que no puede hacer nada sin Dios. Y que al contrario, la torre se vino abajo para hacerles notar quién es el Señor, quién es realmente Dios. Aquí, en Pentecostés, sucede todo lo contrario. Aún cuando hablan lenguajes distintos, todos se entienden y todos entienden a los demás. ¿Por qué? Porque aquí se maneja un solo lenguaje, el lenguaje del amor, que todo lo hace cercano, que rompe las barreras de las distancias. Con el lenguaje del amor no hay raza, ni color, ni lengua, ni culturas. Todos somos iguales, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Y el único lenguaje que deberíamos manejar también nosotros, los cristianos y los católicos, es el lenguaje del amor, para poder entender, comprender, ayudar, fortalecer, animar a los demás. Pidámosle pues a la Madre del Señor, a ella que estuvo llena y totalmente del Espíritu Santo, que nosotros, llenos de ese Espíritu que hemos recibido ya desde nuestro bautismo y muchos en la confirmación, dejemos que ese Espíritu ilumine nuestra mente y llene nuestros corazones de ese fuego abrasador, de ese fuego de amor, para poder nosotros salir al encuentro de aquellos que nos necesitan y estar dispuestos a servirlos y ayudarlos, sobre todo a los más frágiles y a los más necesitados de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Quisiera terminar contando un pequeño chiste para ayudarnos también y alegrarnos, pero a la vez ilustrar el mensaje de este domingo de Pentecostés. Cuentan que Juanito pasaba en bicicleta, un niño, y pasaba por la puerta del templo. El sacerdote que estaba ahí, parado a la puerta del templo, le dice: Juanito, ¿dónde vas tan aprisa? Voy a dar un paseo por el parque. ¿Por qué no te detienes un momento, Juanito? Y empezamos a rezar. Ahí en el templo hacemos una oración para pedirle a Dios que nos dé su fuerza, su ayuda, para que el Señor nos ayude en los momentos difíciles también de nuestra propia vida. Y dice Juanito: sí, pero ¿dónde dejo mi bicicleta? Me la vayan a robar. Y el sacerdote le dice:
déjala ahí en la puerta del templo, no hay problema, el Espíritu Santo la cuidará. Entran juntos al templo y empiezan a rezar. Ya al terminar la oración, se van a santiguar y entonces Juanito dice: en el nombre del Padre y del Hijo, amén. El sacerdote le pregunta: Juanito, ¿te has olvidado del Espíritu Santo? Vuelve a repetir la oración: en el nombre del Padre y del Hijo, amén. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se ha quedado cuidando mi bicicleta afuera. Queridos amigos y queridos hermanos, el Espíritu Santo nos cuida. Recuerden que es el otro paráclito, el otro defensor, el que Jesús ha dejado para cuidarnos y el que nos acompaña a lo largo de la iglesia, a lo largo de toda nuestra vida, el que hace presente a Jesús todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Espíritu Paráclito, ese es el Espíritu Defensor, ese es el Espíritu que nos cuida, nos guarda, nos fortalece para librarnos de las acechanzas del mal y del enemigo. Que esta fiesta de Pentecostés, con la que hoy culmina el tiempo pascual, nos recuerde que estamos llenos de ese Espíritu Santo desde nuestro bautismo y que es el mismo que cuida, fortalece, anima la barca de la iglesia, y que aún a pesar de las dificultades y de las tempestades, esa barca se mantiene, porque quien la sostiene, quien sostiene a la iglesia, es el Espíritu de Cristo resucitado. Amén.